Buenas noches, mis amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios de estar con ustedes una vez más en este culto del domingo en la noche. Esta es la Iglesia Bautista Sion de Miami Springs, transmitiendo por Facebook nuestro mensaje dominical nocturno. Así que quiero leerles la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, en un pasaje que casi nunca se utiliza de Navidad, pero que tiene que ver con el nacimiento de Cristo y está en Lucas, en el capítulo 2 de Lucas. Después que pasan estos acontecimientos navideños que todos conocemos, el nacimiento de Jesús en el pesebre, los pastores, los ángeles, los magos, todo esto, la estrella, esa historia bella y bonita. Hay una nota triste que Mateo recoge, que es donde Herodes, el usurpador rey de Judea, Idumeo, edomita, manda a matar los niños para ver si puede matar dentro de ellos al Salvador, o sea, el verdadero Mesías, el verdadero rey prometido, el descendiente de David, al cual él estaba sentado en un trono que no era suyo. Por eso es que él se asustó cuando oyó el mensaje de los magos. Dice ahí Mateo capítulo 2, versículo 13, que después que los magos se fueron, el ángel del Señor le apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Es una tira que parece de otra película. No parece una película navideña rodeada de ángeles, pastores, magos, fiesta y gozo. No se parece mucho a las crismas que está acostumbrado el mundo a celebrar. Sin embargo, es parte de la verdadera historia de la Navidad. El mal que trata de apagar el gozo universal y trata de liquidar a Jesús de la historia, sabiendo que Él es el Salvador del mundo. José, dice el versículo 14, despertando tomó de noche al niño, a su madre, se fue a la tierra de Egipto, estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 16, los que llegaron tarde, Mateo 2, 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. Cuando él habló con los magos le dijeron, parece que la estrella la habían visto hacía unos 2 años, y él mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, creyendo que el niño tendría unos 2 años. Sin embargo, Jesús estaba naciendo. Se cumplió lo dicho por el profeta de Jeremías, que hablaba sobre la voz de lamentación en Ramá, Jeremías 31:15, de aquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Y hay un versículo, hermanos, en el versículo 18 están llorando las madres proféticamente en el versículo 18, y en el 19 Herodes está muerto. No hay explicación, no es importante para la historia bíblica. Estaba vivo, mandó a matar a los niños y murió. Se supone que lo último que hizo en esta vida Herodes fue matar a los niñitos de Belén. Fue lo último que hizo. El diccionario bíblico dice que murió en ese mismo año y que se supone que lo último que hizo en su vida civil, en su vida de gobierno, fue mandar a matar a los niños y murió. Así que dice: pero después de muerto Herodes,
y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Han muerto los que procuraban la muerte del niño. Un niño no se puede defender, no tiene fuerza para defenderse, no puede tomar ninguna acción bélica ni defensa. Sin embargo, los que lo cuidan son los que tienen que defenderlo. Pero no había manera de defenderse contra un gobierno que tiene un ejército que era el más poderoso de aquella época, mandado una comisión de, no sé si sería una escuadra, 100 soldados, lo que hayan sido, aunque hubiera sido un solo soldado, él solo liquidaba a todos los que estaban reunidos en la Navidad y a todos los niños de Belén y a Belén completo, porque no era un pueblo bélico. Sin embargo, el que mandó la ejecución murió. Siempre es así. El tiempo pasa y le pasa la cuenta a los malvados. Así que después de toda esta historia, dice que, viendo que Arquelao era el próximo rey de Judea, fueron directo a Nazaret. En el libro de Lucas nos habla de otros acontecimientos también ocurridos. Parece que desde Nazaret vinieron a presentar a Jesús. Lo circuncidaron, parece que en el camino, pero cuando se cumplen los días de la purificación regresan al templo. Y entonces dice que había en Jerusalén, versículo 25, estoy leyendo Lucas 2:25. Esto ocurre después de Christmas, después de la historia que todo el mundo conoce. Ya que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Así que estamos leyendo Lucas capítulo 2, versículo 25, y nos dice que había un hombre, quizás no era un profeta de oficio, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo, era justo, era piadoso, esperaba la consolación de Israel. Quiere decir que tenía la fe puesta en los escritos de los profetas y estaba esperando, toda su vida se la pasó esperando que el Mesías naciera, el rey de Israel, el sucesor de David. Y dice que el Espíritu Santo estaba sobre este hombre, un hombre lleno del Espíritu, un hombre. Y dice que se le había revelado, versículo 26, le había sido revelado por el mismo Espíritu que no moriría, no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él tomó al niño en brazos, bendijo a Dios diciendo, ahora vamos a leer entre líneas, vamos a tratar de leer entre líneas. Este hombre es un hombre justo, lleno del Espíritu. Dios le había revelado a él que él no iba a morir sin antes ver el Mesías, pero ahora está movido por el Espíritu Santo para ir hasta el templo. Estamos hablando de un hombre de quizás 100 años, alrededor de eso, un hombre muy mayor, Simeón, y a mí me gustaría pensar qué pasa en la casa cuando Simeón dice que tiene que ir al templo. Y la familia o los nietos o todo el mundo quizás lo tratan de disuadir, pero ¿cómo vas a ir al templo ahora? ¿Para qué quieres ir al templo? No, porque voy a ver al Mesías. Abuelo, papá, pero tú has estado diciendo eso toda la vida. ¿Por qué tú estás seguro de que ahora sí, dice el Señor que vaya para allá, que está allá? Hay veces que los hijos de Dios, a través de la historia, han recibido llamados de parte de Dios que muchas personas no entienden. El llamado de Pablo, el llamado de Timoteo, cuando Dios se le aparece a Pedro y le dice que vaya a Cesarea. En fin, el cristianismo está lleno de mensajes divinos, como el que recibieron los pastores, como el que recibieron los magos, y ahora vemos que lo recibió también Simeón.
¿Por qué? Porque Simeón no fue de aquella corte que se reunió, ni de los pastores y los magos, pero ahora posterior y también está invitado a ver al Salvador del mundo, al Cristo. Movido por el Espíritu, no sé, se zafó, lo ayudaron y llegó al templo y descubrió en todos aquellos niños que se presentaban, que estaban allí, una cantidad de madres, con niños, con niñas, presentándolos al templo. Dice que él descubrió que era Jesús. Y fue directamente a donde estaba María y José, y dice que lo tomó en brazos, versículo 28, y le dio gracias a Dios, bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Hace muchos años escribí una obra de teatro cristiano que tenía este nombre: han visto mis ojos tu salvación, y trataba de la vida de Simeón. Y dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Debe decirle que esto era un adelanto y quizás un mensaje no muy bueno para los judíos, que consideraban a los gentiles inferiores o fuera de los pactos y de las promesas de Israel. En la promesa del Mesías príncipe, que según Isaías capítulo 9, versículo 6, nacería y vendría a reinar con paz. Lo cierto es que ellos no pensaron nunca de que el Mesías pudiera ser también el rey de la tierra, de otras naciones. Y esto es esas cosas que nos enseña el Evangelio, de que Jesucristo no era solamente el rey de Israel, sino también era el rey de reyes y el Señor de señores, el Salvador de todos los hombres. Porque es que todos los hombres pecaron con Adán. No fue solamente la tribu, no fue solamente Leví, ni fue solamente el pueblo de Israel quien pecó, fue Adán, cuando todavía no existía Israel como tal. Así que a quien hay que restaurar es a toda la raza. Por eso Jesús es el Salvador de todos los hombres, aunque es Mesías prometido de Israel y viene por la tribu de David, no es solo para los israelitas. Por eso Él dice estas palabras, dirigido por el Espíritu Santo. Él dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todas aquellas cosas bellas que estaba dicho allí. Y viene la nota discordante cuando Simeón le dice a María: este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Queridos hermanos, el Evangelio es amor, paz, bendición, gozo, salvación. Pero así como Herodes se le enfrentó al Mesías prometido, así como Herodes fue instrumento de odio y de destrucción a través de los siglos, el cristianismo ha sido perseguido por emperadores, por gobiernos, por hombres, por grupos, y hoy no es otra historia. Hay muchas personas que quieren convertir el cristianismo sencillamente en una cosa sin importancia, como han logrado en Navidad. Navidad la han convertido en Christmas, donde se convierte en una fiesta solamente de tipo sí religioso, pero más bien de regalos y de otras tradiciones. Tal es así que hoy día hay muchos que se avergüenzan en llamar Navidad y en llamar Christmas. Hasta Christmas no quieren decirlo porque tiene que ver en su raíz con Cristo, y dicen felices fiestas. Pero eso, felices fiestas, lo vimos nosotros en Cuba, en nuestra patria, cuando el gobierno marxista y ateo no quería religión, y entonces pues dejaba así
felices fiestas, ponían quizás un arbolito, pero no pesebre. Así que una fiesta, sí Jesús. Un pesebre, un gozo, pero no hay nadie en el pesebre. El pesebre está vacío. Eso está pasando en el mundo de hoy, y lo más triste de toda esta historia es que hay algunas personas religiosas, algunas personas que creen en Dios, que creen quizás que Cristo es el Hijo de Dios, que nació en este mundo, pero no tienen la mente puesta en eso. No, Cristo no es alguien importante como para salir de su cama de Belén e ir al pesebre a adorar al niño. No para tanto. Claro, todos nosotros conocemos que sí es para tanto cuando tienen problemas. Cuando tienen problemas, entonces quieren que Dios, Jesucristo, todos los ángeles y todo quien pueda ayudar, les ayude. Y creen que tienen derecho a pedirle a Dios que les bendiga y que les ayude, cuando en realidad ha sido parte de la desinformación mundial a la persona y privilegio extraordinario de Cristo nuestro Señor y Salvador. Así que estas son historias relativas a la Navidad, posteriores a la Navidad, como Ana, una profetisa que también llegó allí y que en el capítulo 2 de Lucas, por allá por los versículos 43, dice que se quedó y empezó a hablar de la 37, que no se apartaba del templo, tenía más de 87 años, dice, tenía unos 100 años, porque dice que había estado con su esposo viuda hacía 84 años. Si estuvo viuda de 84 años, supongo que por lo menos tendría 15 cuando se casó. Así que estamos hablando de una persona de más de 100 años. Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. No hay un récord. Lucas no pudo encontrar a alguien que le dijera qué fue lo que predijo Ana, qué fue lo que predicó sobre el niño, sobre Jesús. Solamente tenemos que hablaba a todos del niño, lo que esperaban la redención, es decir, que está hablando del Mesías prometido. Y queridos hermanos, amigos que estáis oyendo, están delante de una historia que no es solamente historia de regalos, de venados, de muñecos de nieve, no es un season de fiesta, estamos hablando de un nacimiento de una persona tan extraordinaria que dividió la historia en dos. No todo el mundo en este mundo tiene una personalidad tan extraordinaria que haya dividido la historia, que se diga antes de él y después de él. Ni Lavoisier, ni Pascal, ni Newton, ni los grandes filósofos, ni Platón, ni Aristóteles, ni siquiera los grandes Herodes, ni Alejandro el Grande. Sin embargo, de Jesucristo se dice antes de Cristo, después de Cristo, y la historia tiene que contar con un personaje extraordinario que dividió la historia en dos. Así que si usted es un ateo, amigo, y está escuchando, si usted es una persona sin Dios, una persona que sí reconoce que Cristo fue un gran hombre, piense lo mejor y piense por qué un hombre con una doctrina tan clara, con principios tan maravillosos, con un amor tan grande, ha sido tan perseguido en la historia. Así que hace muchos años aprendí un canto que decía: ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del santo hogar. Y seguía por ahí. Hay muchas personas que solamente conocieron el nacimiento de Cristo por el lechón asado. Debo decirle que yo tengo muy buenos recuerdos de mi familia. Era una familia pobre, descendientes de campesinos en Cuba, y se tenía siempre el aquello de engordar un puerquito. A mí me tocaba llevar la comida, y el día 24 se mataba y se comía en casa, se invitaba a la familia que estaban lejos, se ponía el arbolito, se ponía el nacimiento,
Y aunque no había oraciones ni dedicaciones, lo cierto es que el principio del nacimiento de Cristo estaba presente. Aunque hubiera comida y todo lo demás, el principio del nacimiento de Cristo. Y me recuerdo que mi mamá sacaba un nacimiento y decía, vamos a poner el nacimiento del niño Jesús. Y nos enseñaron en esa historia. Cuando eso quizás no sabíamos que ese niño iba a crecer, después iba a convertirse en un predicador extraordinario de la gracia de Dios y que iba a llegar a morir en la cruz por los pecadores, dando su vida por todos nosotros. Quizás no conocíamos esa parte de la historia, la conocimos después cuando conocimos el Evangelio. Pero aquel ambiente era bueno y los chicos de la casa aprendimos que era una fiesta familiar, pero una fiesta religiosa, que no se podía hacer cosas mal hechas. Después tuvimos que crecer y conocer la Biblia y nos dio una visión de Cristo más maravillosa, la visión del Redentor, de aquel que un día nació para después morir en la cruz por todos nosotros. Así que miremos en esta última Navidad aquellas cosas que quizás a algunos se le pasan por alto, no se dan cuenta y está pasando. La primera cosa que quiero que vean es que Navidad está siendo secuestrada de su posición religiosa para una posición de mercado. Navimercado le puse yo, una verdad que espanta. En un mundo donde todo se vende o se compra, la Navidad ha provisto un mercado de miles de millones de dólares de tarjetas, árboles y adornos. Y yo no soy enemigo ni de los adornos, ni de las luces, ni de las guirnaldas, ni de los árboles. Yo creo que Cristo merece eso y mucho más. Pero piensen en personas que no son religiosas, que se aprovechan de la situación solamente para convertirla en un mercado. Si el Señor Jesucristo apareciera ahora y le dijera a los medios de difusión del mundo y a los medios del mundo, le dijera, quiero que celebren la Navidad sin luces, sin árboles, sin tarjetas, sin nada de eso, sin regalos, por favor, celébrenla sin nada, sencillamente en oración en casa. ¿Saben qué? Que todos los dueños de todos los grandes negocios del mundo lo iban a crucificar. Se iban a levantar y lo volvían a crucificar porque le estaba afectando el punto central de su religiosidad, que no era nada más que el dinero. Así que yo quiero que ustedes vean, el comercio está moviendo el mundo, el afán y la ansiedad está determinando la vida de la gente que nos rodea en un mundo de consumismo, que a veces es irracional, que juega un papel importantísimo en este país, en los Estados Unidos de Norteamérica, y que los cazafortunas están viendo todas las cositas que pueden servir para hacer fortuna, ¿verdad? Jesucristo tiene otra fecha importante en el calendario del cristiano y es la fecha de su muerte. Pero ¿saben qué? Que Semana Santa, en este caso, la muerte de Cristo, tumba, ángeles, resurrección, no hay mucho material para vender nada. Ahí no hay mucho material de venta. Es culto, es gratitud, es salvación del alma. ¿Y saben qué? Han secuestrado la resurrección y se ha convertido en una fiesta de la primavera. Easter tomó el lugar de Jesús. Ahí sí hay cantidad de regalos, huevitos y conejos y tarjetas y fiesta, pero no, resurrección la han convertido en fiesta. Fiesta de niños. Entonces, algunos se sentó y se puso a meditar cómo lo hacían, hasta que le encontraron la manera. No permita a usted que el mundo manipule sus pensamientos religiosos, así como han hecho con resurrección,
y la convirtieron en Ister, que es la esposa de Baal, la diosa de la primavera, que es más bien una cuestión pagana, que no ocupa el lugar de la resurrección de Jesucristo, que significa el mensaje salvador para todas las naciones de la tierra, para todo ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de la resurrección, el mensaje de que Cristo murió y resucitó, dándonos la prueba de que Él no era un mero hombre. Al levantarse de la tumba nos da la seguridad de la esperanza de la vida eterna, y también al ascender a los cielos, pero esa parte no la recoge Easter, no tiene nada que ver con eso, es como una cosa totalmente diferente, es eliminar a Jesús por completo de su resurrección. Un humanismo ateo que para nada, o mejor dicho, pagano. Así que el egoísmo es un sentimiento muy lejos de ser un sentimiento navideño. Jesucristo está lleno de dádiva. Quiero leerles un pasaje bíblico que está en Filipenses capítulo 2, que recoge el sentir de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 son palabras del apóstol Pablo, y después un hombre que había sido perseguidor de los cristianos, que siendo del pensamiento judío entendió que Cristo no era el Mesías prometido, sino que había sido un usurpador. También fue un hombre que, a pesar de, tienes que rodarlo un poquito para allá, a pesar de todas sus enseñanzas, todos sus conocimientos, un día lleno de odio tomó el camino de Damasco para perseguir cristianos, y la Biblia nos dice en Hechos capítulo 9 versículo 6 que entonces se encontró una luz del cielo que sobrepasaba la luz del sol, en Hechos capítulo 9, y dice que cayendo a tierra por aquella luz extraordinaria, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es casi un chiste, ¿verdad? Pero es una enseñanza. No puedes darle coces al aguijón, no puedes darle una patada a la goma del bus, porque no te paró en su momento, te puede pasar por encima. Hay situaciones que el hombre tiene que aceptar, no puede rebelarse, y una de esas cosas es Dios. No te puedes rebelar contra Dios, no puedes hacerle culpable de tus desgracias, no puedes pensar que el Dios eterno de los cielos, que es todo bondad, que dice la Biblia que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. No puedes creer que Él es el autor del mal, el autor del cáncer, el autor de los tsunamis, de los tornados, de cualquiera de esas cosas. No puedes pensar eso. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que este mundo está maldecido por culpa del hombre mismo. Dios se lo dijo a Adán el día que pecó. Génesis 3:17 le dijo: por cuanto eso hiciste, maldita será la tierra por tu causa. Por causa de Adán, este mundo que era un vergel se convirtió en una tierra llena de cosas malas. Y así hemos visto que uno de los más grandes enemigos que tiene la civilización es el hombre mismo, el hombre lleno de odio y de todo lo demás. Así que Saulo de Tarso aquel día le dijo a Jesús: Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Y dice que lo hizo temblando y temeroso. Este hombre bárbaro, arrastraba a la gente por las calles, las echaba en la cárcel. Un hombre fuerte que pisoteaba a los ancianos. Hay gente así, que yo he conocido ese tipo de personas que son agresivos, piensan que son superiores a otros, matan a una persona por no pensar como ellos, lo arrastran, lo liquidan, le dan con un caleco en la cabeza o le entran a tiro. Pero
el Señor Jesucristo no se lo van a poder hacer. El día de su muerte, el día que se encuentren con el Dios de todos nosotros, Dios de juicio verdadero, tendrán que dar cuenta. Pero Saulo tuvo la bendición de encontrarse con Jesús antes de eso. Y allí le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. A partir de ese momento, este hombre, perseguidor de los cristianos, este hombre confundido en su religión, se convirtió en el atleta extraordinario del Dios y de Jesucristo. Vivió una vida luminosa, se convirtió en el apóstol de los gentiles, predicó el evangelio desde el Ponto hasta el Ilírico, sufrió en su propio cuerpo los golpes, los latigazos y muchas cosas más por Cristo. Y un día escribió a la iglesia de Filipos estas palabras: allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, eso fue allí en Belén, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, porque escogió nacer bajo el imperio romano como un siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte a sus principios, a los planes que su Padre Dios y él tenían. Y la muerte que escogió fue la peor de todas: la muerte de cruz, la muerte de los malhechores, la muerte de aquellos que eran enemigos de la civilización, del mundo, de Roma y de todo el mundo, de todo el planeta. Por eso dice la Biblia: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el idioma original que se escribió en el Nuevo Testamento en griego, dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal. Recuérdense que los demonios también doblaron sus rodillas delante de Jesús allí en Gadara. Recuerdan de los gadarenos. Así que, mi querido hermano, este hombre cambiado, transformado por el poder del Evangelio, le recomienda a los hermanos de Filipos que se humillen como Cristo lo hizo, porque Él se humilló, nació como un hombre siendo Dios y fue exaltado con un nombre que es sobre todo nombre. A los ateos que pudieran estarme oyendo, quizás quiero darles la triste noticia de que a través de los siglos han tratado mucho de desaparecer a Jesucristo de la historia y no han podido. Tendrían que eliminar todos los libros de historia que hablan de antes de Cristo y después de Cristo. También tendrían que eliminar al cristianismo de la faz de la tierra y no han podido. En la Edad Media mataron miles y miles de cristianos por seguir a Cristo, algunos por solamente bautizarse por inmersión. A través de los siglos, miles de cristianos han sido masacrados por personas que no aceptan el cristianismo y tienen odio en su corazón, pero no han podido. Hoy en día Jesucristo sigue siendo el Señor predicado en todas las naciones. La Biblia es el libro más traducido, leído y difundido del mundo. Pésele a quien le pese, las obras de Marx no lo son, las obras de los filósofos ateos no son ni conocidos. El nombre de Nerón, que mató cristianos, le echó la culpa a los cristianos, los masacró en el circo, pensó que iba a terminar el cristianismo, los quemó. Y otros emperadores, ¿saben qué? Hoy el nombre de Nerón ha quedado para perros agresivos, para animales. Nerón, le decían a un perro que yo conocí, que era un perro mordedor. Nadie le pone a su niño
Nerón. Así que, mi querido hermano, la historia los condenó. La historia exaltó a Jesucristo. Así que en la obra que escribí, El pesebre está vacío, pues se exaltaba de que Jesús a veces estaba olvidado en la fiesta. Y yo lo pintaba así, pintaba el cuadro así. Hay una fiesta, todo el mundo está muy contento, es cerca de la medianoche, ya mandaron a los niños a dormir, están todos quizás hasta medio borrachos. Sin embargo, de pronto un niño aparece restregándose los ojos, parece que se despertó en medio de la fiesta y alguien dice: oye, ese niño, sáquenlo aquí, sáquenlo de aquí, hacete niño aquí. Y alguien le dice bajito: oye, este es el dueño de la fiesta es por él, el cumpleaños es de él. Ah, sí, yo no lo sabía. Que menos mal que el padre no me oyó. ¿Saben qué? Que así hace la humanidad con Cristo, quiere dejarlo fuera de la fiesta. Y eso es trágico, eso es triste, porque sería una falsa Navidad, una falsa Christmas. En una disyuntiva cristiana, entonces, dice: bueno, ¿y qué hago? ¿Celebro una cosa que no es la verdad? ¿Hago lo mismo que los que quizás no tienen a Jesús en el corazón? ¿O sigo la corriente? Bueno, pues yo recomiendo que sí celebre a Jesús. Este es un tiempo que quizás muchos están inclinados a los regalos, hasta quizás pensar en Jesús. Ahora pues, es la labor nuestra la de darle el verdadero mensaje de la Navidad. Aquí traje y enseñé un cartel que tenemos allá afuera, al lado del pesebre, que dice: Navidad es Cristo. Navidad es Cristo naciendo en Belén de Judea. Eso es bueno, eso se puede hacer, cualquier cristiano puede tener eso aquí en este país y en cualquier lugar, pueden hasta pintarlo, porque yo me recuerdo que con un plumón allá en Cuba, al lado del arbolito, en la iglesia de Arroyo Apolo, yo puse un letrero allí y dice: está bonito el arbolito. Bueno, esta es la celebración de Jesucristo, porque un día nació en Belén. Y lo dice también en Camaguaní. Y quiere decir que no, con pocos recursos uno puede estar dispuesto a darle el mensaje a un pueblo que no lo conoce. No tienen la culpa, han nacido en esa disyuntiva, han nacido en ese mundo, y quizás también han nacido en un mundo que le ha enseñado desde pequeño a muchos que Dios no existe y que Cristo no es real. Así que no permita que su corazón, que está lleno de amor y de gozo en esta Navidad por el nacimiento de Cristo, se llene de amargura. ¿Es Cristo el centro de tu vida? Esto es lo que te tienes que preguntar. ¿Estás dándole a Él el reconocimiento que Él merece? ¿Está siendo el Mesías tuyo? ¿Está siendo tu Rey, tu Señor? Él dirige tu vida. Él puede mandarte en cuanto a las cosas que decides tomar, las que decides no tomar. Es el Rey de tu vida. Ese es el mensaje de la Navidad. Jesucristo vino como Rey, Mesías del pueblo de Israel, pero todo aquel que le acepta como Salvador le convierte a Él en el Rey de su vida. Así que es un humilde mensaje con un gran poder eterno. En Gálatas, este mismo apóstol Pablo escribió en el capítulo 4, versículo 4, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, él habla de la esclavitud del desconocimiento de Dios. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Todos estábamos así hasta el día que conocimos el Evangelio. A la buena de donde nacimos. Si hubieras nacido en un palacio de Bagdad, por allá tal vez hubiera sido maometano. Naciste quizás en Roma, en uno de los predios del Senado romano, tal vez hubiese sido o un pagano. Naciste en un país católico romano, hubiese sido tal vez monaguillo o adorador de alguna virgen. Naciste en un país marxista, tal vez fuiste entrenado y enseñado de que la religión es el opio de los pueblos, que Dios no existe y todo lo demás. Y si naciste en un país como este, puede ser que tengas el Christmas
equivocado, en Christmas, que le hace poca enseñanza sobre de quién es la persona importante en la Navidad, y nosotros los cristianos en las iglesias somos los que tenemos que tomar el papel de enseñar la verdad. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjense cuántas cosas importantes. Una es para redimirnos. ¿Saben? La palabra redención es una palabra que se conoce cuando se conoce el mercado de esclavos. Cuando los esclavos eran llevados por algún jefe de esclavos, dueño de esclavos, el que quería sacar a un familiar de ese grupo, pues entonces tenía que redimirlo, tenía que pagar por él la cantidad que le decía. Pagaba, lo redimía. Eso significa, la redención es pagar el precio de el ser vendido por otro. En el caso del pecado, vendidos al pecado, la redención es la sangre de Jesucristo que se derrama por nosotros. Que fíjense, sí es importante Gálatas 4:4, pero también dice a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hay algunos que dicen, bueno, todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que usted es un hijo de Dios porque cree en Dios. La Biblia lo que dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, o mejor dicho, desde el versículo 10, dice que Jesús en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Piense, está ahí en el pesebre, está Belén ocupado de criticar el Imperio Romano por el censo que les llevó a todos a estar metidos en un pueblecito en casa de sus parientes, y el mesón está lleno. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, habla de la divinidad del Señor Jesucristo, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos le tuvieron por usurpador, lo entregaron a los romanos, lo mataron, lo crucificaron, se burlaron de él, siendo él el rey de ellos. Mas a todos los que le recibieron, los que tienen otra actitud con Cristo, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que ser hecho hijo no es un derecho por nada, sino es una potestad que Dios da a aquellos que creen en su nombre. Le voy a repetir lo que la Biblia dice, que sabe más que yo, que tú y que todos. Mas a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre de Cristo, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una potestad que el Padre da. Mira, te doy la ciudadanía de mi reino, te doy la patria potestad, eres mi hijo ahora, eres mi hijo. Eso es un derecho que Dios da y que nadie lo puede tomar, a no ser que Dios lo dé. Así que lea Juan 1:12, Juan 1:12, Santo Evangelio de Juan, la Biblia, Nuevo Testamento, y va a leer allí que todos los que recibieron a Cristo, los que creen en su nombre Salvador, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no. Esto es una potestad que la puedes tomar tú, cualquier persona, no importa lo que haya hecho en la vida. El apóstol Pablo había sido un perseguidor de los cristianos, los había arrastrado, los había matado. No importa si estás en una cárcel, no importa si has hecho cosas malas. Un día te arrepientes de tus pecados, miras a Dios, le pides a Dios perdón. Yo creo en la restauración, yo creo que la civilización y la humanidad cree en el perdón de una persona que cumple su condena, ¿ok? Creo que eso todo ser humano espera, de que haya un perdón total y no un perdón condicionado. Pues Dios nos da el perdón de nuestros pecados por la sangre que Jesús derramó en la cruz por nosotros. Y dice Juan 1:12 que a los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos suyos. Y yo un día, cuando tenía unos 13 años, recibí a Jesucristo en una campaña
de evangelismo en la Iglesia Bautista de Marianao. Antes había levantado la mano muchas veces también en una iglesia de unos cultos cerca de mi casa. Pero yo reconozco que el día que recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, mi vida cambió. Mis planes de ser un gran deportista, o de ser un piloto, de ser cualquier otra cosa, mis planes cambiaron. Dios cambió mi vida y me dio el más hermoso trabajo que haya podido tener en estos últimos 50 años, el ser un predicador del Evangelio, del amor de Jesucristo. He visto gentes tremendas cambiar por este amor. He visto malos esposos que se han convertido en hombres fieles, hombres dóciles. Que una esposa llega y te dice: pastor, lo que han hecho con mi esposo es tan maravilloso que yo quiero ser cristiano también. Yo quiero ser cristiano también. Y hay muchas personas que han visto la transformación física, genuina, real, histórica, social de una persona que pone su confianza en Jesucristo como el Señor y Salvador. A través de los siglos son incontables, y el mundo de hoy, este mismo mundo en donde tú vives, vas a quizás conocer a algunos que son cristianos. ¿Por qué no le preguntas? ¿Ven acá qué pasó en tu vida? ¿Es verdad que tú cambiaste? ¿Es verdad que Cristo te cambió? Yo sé que hay cosas que tengo que cambiar. Dios me podrá perdonar a mí las cosas malas que he hecho. No me he portado bien con mi esposa, no me he portado bien con mi esposo, no me he portado bien con mi papá, con mis hijos. He hecho cosas mal hechas. Dios puede borrar eso. Yo puedo ser otra persona. Puedo ser otra persona mejor. Eso te hace un hijo de Dios cuando tú logras tener una relación con Dios íntima. Cuando tú aceptas a Jesucristo, el Espíritu Santo entra en tu vida. Eso no lo puede hacer nadie, ni un pastor, ni una iglesia. Pero el Espíritu Santo entra en tu vida a los que le recibieron. Dice en la Biblia, en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: fuisteis sellados. Cuando creíste en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y es un milagro. Es un milagro de transformación de un carácter constitucional total. La psicología dice que no, que hay cosas que ya no pueden cambiar cuando llevan cierto tiempo en la vida. Pero la fe, la religión, el evangelio, la vida práctica cristiana demuestra que sí puede haber una transformación en una persona que esté torcida mentalmente, espiritualmente. Muchas madres querrán que sus hijos vayan a una iglesia primero que tener un título universitario. Hay algunas que quizás preferirían que fueran mejores esposos de sus esposas, mejores padres de sus nietos, mejores hijos de ellos mismos, mejores ciudadanos. Hay algunas personas que les tocan en la puerta porque sus familiares han hecho cosas atrocidades, y la familia se esconde, todo el mundo se esconde, nadie quiere dar la cara, nadie quiere hablar con la prensa, nadie quiere. Y en ese momento es cuando esta civilización podría darse cuenta de que ni las letras, ni los grados, ni las universidades, ni los puntos de vista humanos pueden transformar al hombre. Es como una fiera dormida que a veces toma el control, y un control malo, porque las cosas que produce o es una balacera en una escuela, o es matar a algunas personas con un carro por un sentimiento de odio religioso a otras personas. En fin, todas estas cosas están, o tomar un avión y lanzarse contra un edificio. Queridos hermanos, estamos en un mundo que convierte hasta una cosa sublime como es Dios y la religión en una cosa tristemente mala. Y eso lo da ese sentimiento que hay en nosotros, que es el sentimiento del pecado. Por eso el Señor Jesucristo vino para redimir a los que estábamos bajo la ley. Hace años compuse un himno que se llama ¿Por qué hay Navidad? Y este himno dice: ¿por qué hay Navidad? ¿Por qué nació en Belén?
¿Por qué los ángeles cantaron que a la tierra sea la paz? Quiero cantárselos. Es un himno hermoso y vamos a ver si podemos tener la música. ¿Por qué hay Navidad? Con esto vamos a terminar el culto de hoy. Disculpen, es que esa es otra computadora. Porque hay Navidad, porque nació en Belén, porque los ángeles cantaron que a la tierra sea la paz, porque nació en pesebre, porque humilde, si es Señor del cielo y la tierra, Jesús el Emmanuel. Por amor Él vino acá, por amor hay Navidad, solo por amor Él vino, solo por amor. Porque la estrella alumbra y magos síguenla y llegan al palacio bello y Cristo allí no está, porque nació de virgen, porque vino a morir, porque si Él amó y sanaba, Jesús vino a sufrir. Por amor Él vino acá, por amor hay Navidad, solo por amor Él vino, solo por amor. ¿Da tiempo? Porque unos pastores humildes ven cantar un dulce coro de los cielos que dice Cristo nace ya, porque tan dura será escoge el Salvador, porque tú y yo, tan pecadores, podemos ver al Redentor. Por amor Él vino acá, por amor hay Navidad, solo por amor Él vino, solo por amor, solo por amor
¡Feliz Navidad! Busque a Jesucristo. Él le ama. Amén. Bendiciones.